porque seguramente se estarán preguntando en su cabeza por qué estamos trayendo este tema. Y bueno, este tema lo elegimos principalmente porque muchas veces nosotros... Que nos gusta hablar pura pendeja. 9 de cada 10 cosas. Pero aparte de eso, sí tiene una razón un poco más profunda, y es que usualmente nosotros solemos criticar o juzgar a las personas sin siquiera atrevernos a criticarnos a nosotros mismos, y yo creo que es una parte muy interesante porque las personas vamos pendejeando a la gente sin saber si realmente nosotros somos los pendejos, ¿no? Mi mamá no era una persona de muchas frases, pero me marcó una frase muchísimo que me dijo: es preferible parecer un pendejo y quedarse callado a abrir la boca y confirmarlo. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este cuarto podcast de Go for Life. El día de hoy tenemos un tema bastante polémico e interesante. Normalmente trataremos de hacer estos podcasts más polémicos a finales de mes para que puedan dejarnos algún tema que quieren que toquemos. Ya saben que lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Recuerden que el video lo subimos a YouTube, a Facebook y a TikTok para que nos puedan seguir en las diferentes redes sociales. Y el tema de hoy se titula ¿Recibes órdenes de pendejos? Me parece un tema bastante interesante y por eso, bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado especial. Mi nombre es Gustavo Ponce y el día de hoy me acompañan Abraham Santana y Julio Magallanes. Tienen como que espasmo de que no sabían que estaban en el programa, pero ya se enteraron. Tenemos, bueno, ¿qué es un pendejo? Primero tendremos que definir qué es un pendejo bajo el concepto de lo que dice la Real Academia Española de la Lengua, que es las definiciones que les damos todas las veces que hacemos el podcast, pero también desde nuestra perspectiva, ¿qué es? Y bueno, pues según la definición, es una persona sinvergüenza o despreciable, contrario a lo que popularmente se piensa, que es una persona que pudiera ser ignorante o tonta, ¿no? ¿Qué opinan acerca de esto? Bueno, hay que ver la percepción de la palabra, porque aquí en México, bueno, pendejo se le llama al güey que pues está muy tonto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Chile... Así denominan a los niños. Y en algunos países a los pelones, ¿no? O sea, persona que no tiene cabello. Y bueno, creo que por ahí proviene de latín, creo, no recuerdo bien, que es que sale del pubis, ¿no? Entonces, si te vas yo tenía un amigo que era argentino y decía, voy a llevar a la fiesta a mis pendejos, y yo me imaginaba que nos iba a llevar a todos los de la oficina, ¿no? Pero él se refería a sus dos hijos. Pero bueno, aquí en México básicamente es eso, ¿no? La persona que pues no sabe nada, aunque pudiese ser una mala palabra, ya lo ocupamos para todo. De hecho, yo creo que ya le hemos ocupado hasta como de cariño, ¿no? ¿Qué pasó, pendejo? Ay, mi pendejo, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Abraham? Sí, definitivamente hay tantas palabras que ya utilizamos con el mismo significado. Una de ellas es esta, el pendejo. Y sí, efectivamente es el de, ay, mi pendejo, y es así como con cariño, lo apapachas, le da su sapecito todavía. O bien, también tiene una connotación, puede ser también fuerte, ¿no? El de, o sea, eres un pendejo porque me estás lastimando, me estás dañando, cosas así. O sea, no precisamente por el tema de que estás mal, sino de, güey, me estás lastimando. La intención en la que dices la palabra, ¿no? Y por último, que creo que es donde más, creo que connotaciones tiene en la vida cotidiana cuando estás manejando. Generalmente todo güey que se te metió es un pendejo, ¿no? Todo güey que no te dejó entrar es un pendejo. Pero si nos vamos, por ejemplo, al tema de los policías, o sea, ahí el pendejo está denominado como el hijo de puta. O sea, es que ese güey es un pendejo, me hizo esto, me hizo lo otro y me hizo aquello. O sea, aquí ya la parte del que es un tonto se fue por completamente a los extremos de que es un hijo de puta, ¿no? Incluso o sea, sí, hasta un desalmado, ¿no? Desalmado. Entonces ahí viene ya bien la definición, que sería una persona sinvergüenza o despreciable, ¿no? Ignorante. Y fíjate que el sinvergüenza me encanta porque también el que dice muchas tarugadas también termina por decir, es que ese güey en lugar de decir es un idiota, es un pendejazo, ¿no? Y ya también es un desvergonzado. Hablas puras pendejadas. Exactamente. Ahora, porque seguramente se estarán preguntando en su cabeza por qué estamos trayendo este tema. Y bueno, este tema lo elegimos principalmente porque muchas veces nosotros... Que nos gusta hablar pura pendeja. 9 de cada 10 cosas. Pero aparte de eso, sí tiene una
una razón un poco más profunda, y es que usualmente nosotros solemos criticar o juzgar a las personas sin siquiera atrevernos a criticarnos a nosotros mismos, y yo creo que es una parte muy interesante porque las personas vamos pendejeando a la gente sin saber si realmente nosotros somos los pendejos, ¿no? Mi mamá no era una persona de muchas frases, pero me marcó una frase muchísimo que me dijo: es preferible parecer un pendejo y quedarse callado a abrir la boca y confirmarlo. Entonces, a eso precisamente viene la primera pregunta, es: ¿ustedes creen que la gente le moleste el hecho de recibir órdenes simplemente por recibirlas? O si eso le sumas, que le molesta simplemente recibir órdenes de pendejos. O sea, no es como que le moleste la orden, sino quien está dando la orden. Aquí el detalle muchas veces en cuestiones laborales tiene que ver con el tiempo. O sea, va llegando X persona, así me digan que trae toda la experiencia del mundo, pero ¿cómo voy a recibir órdenes de ese pendejo si no sabe lo que se hace aquí? O yo tengo X cantidad de años en esta empresa y ese pendejo va llegando. Entonces, ahí yo creo que está relacionada la palabra, no porque sea o un ignorante o un sinvergüenza, sino porque en teoría no está relacionado con. Entonces a veces podría sonar como el descabellado, ¿no? El de, oye, el café no lleva 2 de azúcar, lleva 1. Ay, ese pendejo. ¿Lleva 1? Ese pendejo va a decir, si le he puesto yo 4 toda mi vida, ¿no? Pues échale miel. Entonces yo creo que en ese punto de lo laboral, pienso que por ahí va el asunto. Yo creo que tiene mucho que ver en el ámbito laboral el ego o la forma en que te desenvuelves. Todos o la mayor parte de la gente se tiene en concepto de chingón, y entonces cuando llega alguien nuevo a una empresa que te lo imponen como jefe, ya sea alguien mayor que tú o menor que tú o incluso mujer, viene esa parte del ego, brinca y dice: no, pues yo cómo voy a recibir órdenes de ese viejo pendejo, o cómo crees que voy a recibir órdenes de ese chamaco pendejo o de esa vieja pendeja. Entonces yo creo que sí estamos acostumbrados a recibir órdenes de pendejos cuando nosotros mismos los catalogamos como pendejos. Bajo nuestra ignorancia, pero te voy a decir algo. Me voy a meter un poquito en temas de política, pero es de rápido, mucha gente criticaba a Peña Nieto y de pendejo no lo bajaban. Pues yo siempre decía, bueno, pues ese pendejo es el que gobierna el país y ese pendejo gana un chingo de dinero más que tú. Entonces, si se trata de ser pendejos, yo quisiera ser ese pendejo. Mi abuela tiene la misma frase. La verdad, o sea, si se trata de eso, digo, si voy a estar ganando, no sé, $1,000,000 al mes, no tengo tema en que me digan que estoy bien pendejo. Pero claro, creo que laboralmente hablando, es el ego el que te dice, en la mayor parte de las veces, no siempre, el que te hace pensar que estás recibiendo órdenes de un pendejo. Ahora, si sí fuese el caso, pues más pendejo eres tú, porque tú deberías de tener ese puesto, no esa persona. ¿Qué estás haciendo para conseguirlo, no crees? Pueden ser ahí en el tema específicamente del trabajo, creo que pueden ser diferentes cuestiones, porque hay una palabra cuando impones a alguien, ¿cómo se le llama? Nepotismo. Puede haber nepotismo, o sea, no es como que no se lo merezcan, ¿no? La meritocracia creo que es muy subjetiva, pero lo que sí creo es que muchas veces las personas cuando dicen, es que me molesta recibir órdenes de ese pendejo, es porque en mi experiencia ellos son quienes quisieran estar dando esas órdenes, ¿no? O en su defecto consideran que la persona no está tan capacitada como se esperaría para que reaccionara. Pero ¿bajo qué parámetro consideran que no está capacitada? Justamente es al punto al que voy. Entonces, ¿cómo yo podría definir si sus órdenes son pendejas o no? Yo estoy bien capacitado como para entender lo que está haciendo, porque probablemente no tiene la experiencia en ese lugar, pero sí tiene la experiencia en el campo. Entonces yo creo que ahí tendríamos, o tendrían las personas, yo no suelo ser como que el que está pendejando a todo el mundo en ese aspecto laboral, ¿no? Y de hecho casi no lo hago, pero a lo que yo voy es, antes de hacerlo yo creo que deberíamos de hacer una introspección para realmente saber si nuestro argumento va a terminar diciendo a la gente, así tiene razón o no, mejor no digas nada, ¿no? No digas pendeja. Exacto. Aquí el detalle es desde qué punto de vista vemos al jefe pendejo o al que me da las órdenes, que es un pendejo. Bajo la perspectiva de la iniciativa privada, generalmente en la iniciativa privada muy difícilmente vas a poner a alguien pendejo dentro de un cargo, a diferencia que me tocó trabajar en el gobierno, que me encontré con bastantes puestos por nepotismo,
por el compañerismo, por el favoritismo, porque o era hombre o era Dedazo. mujer, y entre uno y otro pues se necesitaban el dedazo, o bien el que está, ¿cómo se dice? Cuando están haciendo varias cosas a la vez y malas, y eres mi cómplices, cómplices, se me fue la palabra, y lo necesitas poner en el cargo, no es de que tenga las aptitudes o cualidades, sino que lo necesitas poner en el cargo. Entonces, ahí en ese punto, yo creo que sí valdría la pena decir, o sea, ese pendejo, ¿qué? O sea, ese pendejo no sabe nada. Entonces, a mí en lo particular me tocó uno que se dictaba como maestro, incluso se ofendía porque le escribías que el documento fuera dirigido hacia el licenciado fulano. O sea, se ofendía y quería que se regresara y se volviera a hacer, porque tenía que decir maestro fulano, ¿no? Entonces dices, bueno, entiendo que el maestro, porque hizo una maestría, ¿dónde estudiaste? Escuela Patito. De esas de las que te avientas 4 o 5 años y por pagar cumples en esa. Entonces dices, híjole, o sea, ¿capacitado de dónde? O sea, duras penas sabía 2, 3 cosas que eran en el ámbito fiscal, y personas que estaban 100% capacitadas para haber tenido ese puesto, pero como no tenían con quién les diera esa palanca, pues no pudieron tener ese puesto. Entonces tú ahí a lo mejor mencionas, oye, ¿qué estás haciendo? Las personas desafortunadamente en el gobierno que sí hacen su lucha, no tienen a veces esas oportunidades. Sí, claro, y coincido contigo en la parte de cuando es iniciativa privada a cuando es un trabajo en gobierno, ¿no? Digo, en gobierno yo creo que es más fácil que suba alguien por dedazo que alguien por aptitudes, no conocimiento, ¿no? Pero también en la iniciativa privada, Abraham, cometemos grandes errores, ¿eh? A mí me ha tocado, he tenido jefes que son pendejos, perdóname, porque creo que hay algo bien importante que considerar. Cuando tú estás sentado aquí, muestras mucha capacidad y te vuelves un colaborador muy valioso, y ante los ojos del jefe dices, este cabrón tiene potencial para hacer tal o cual cosa, lo voy a ascender a jefe. Pero hay veces que cuando llegan al puesto de jefe, no sé si les da nervios, les da miedo, se bloquean y empiezan a cometer puras pendejadas. Entonces, no dudo que haya empresas donde sí ponen un jefe y les funcione, pero yo voy a hablar en mi caso, pues me hace falta mucha experiencia como empresario, y sí se cometen ese tipo de errores. Ahora, vamos a ver si efectivamente son errores o a lo mejor es una oportunidad de crecimiento, tanto para el patrón como para el nuevo jefe, ¿no? La parte importante sería hacerte cargo o responsable de lo que no está funcionando, sabiendo por qué no está funcionando, ¿no? Hay veces que tú como dueño de la empresa también tomas decisiones pendejas, porque no traes todo el conocimiento del mundo. Digo, si fuéramos sabios, pues a lo mejor otro imperio estarías dominando, pero la realidad de las cosas es que no. A lo mejor los dueños de las empresas transnacionales pues ya no cometen tantos errores, ¿no?, como los podemos cometer nosotros. Y no hemos visto cuántos hayan cometido, ¿no? Porque hay errores que evidentemente no se hacen públicos. Claro. Es muy fácil identificar los errores que son a grande escala, pero los macro, que a veces son los más importantes, como la toma de decisiones para ver quién pones como jefe, es algo que nosotros no vemos, ¿no? Y la estructura de una empresa pues más grande que la nuestra, por ejemplo, es muy diferente a cómo funciona evidentemente aquí. Yo creo que parte de lo que la gente se molesta mucho cuando recibe ese tipo de órdenes es por falta de conocimiento primero, y también por falta de empatía. Porque yo creo que si todos fuéramos más empáticos, en lugar de solo juzgar a decir, es que estás cometiendo puras pendejadas, ese jefe no sé, eres un pendejo, yo creo que deberíamos de acercarnos, oye, ¿por qué estás tomando estas decisiones? Mira, yo considero que esto puede ser una buena opción. Yo creo que nos hace falta humildad y empatía en ese sentido, porque si todos fuéramos más humildes, en lugar de decir es un pendejo, te diría, oye, primero que nada, porque me interesa saber por qué tomas esta decisión, porque a lo mejor yo tomaría esta y a lo mejor el pendejo sí soy yo. Pero nos hace falta esa humildad para decir... Y se nos hace más fácil señalar. Porque aparte cuando señalamos, pensamos que estamos haciendo evidente algo que me va a dar una especie como de... me va a levantar el ego de decir, yo no soy tan pendejo como ese güey, ¿no? Pero realmente yo creo que todos en cierta medida cometemos muchos errores, y si todos fuéramos más empáticos y más humildes, nos podríamos ayudar a que esos errores fueran menos escalables. Pero yo creo que todos somos como muy individualistas y preferimos señalar en lugar de pues simplemente de aportar, juntarte, ¿no? y aportar, de sumar, ¿no?
Coincido mucho contigo, Gus, en eso de, pues a lo mejor acercarme y decir, oye, ¿qué está pasando? Yo creo que las decisiones que estás tomando no son las correctas. Mira, yo tengo tanto tiempo de experiencia en esta área, tanto tiempo de experiencia en este empleo, y a lo mejor te quiero compartir mi conocimiento para, pues, no sé, que valores, ¿no? Tus directrices o tus órdenes en este sentido, ¿no? Pero creo que el gran problema que tenemos es que todos nos creemos chingones. Principalmente a veces también los jefes, ¿no? Que no reciben esa retro de, ay, ¿cómo vas a saber tú si yo soy el jefe? Ahora, vayamos al lado opuesto de lo que le estamos dando, la connotación que le estamos dando al pendejo. Ahora al chingón. ¿Quién deja de ser pendejo? El que para mi criterio, Correcto. El que es humilde. No. Me refiero que cuando le dices a una persona, ese güey no es un pendejo, ese güey es un chingón. El que acepta, el que tiene una escucha activa. Porque, a ver, al final del día, ¿qué es lo que te hace pensar que es un pendejo el que es un pendejo? Ya estuvimos poniéndole directrices, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, bueno, en mi criterio, que o yo catalogaría a una persona como ese güey era un pendejo y ya no lo es, la persona que primero escucha a las personas que tienen algo que decir, empieza a tomar retro porque probablemente sí esté haciendo algo mal y haga conciencia y diga, ok, tengo la humildad de reconocer en que sí estoy mal y poder cambiarlo. Ok. Yo creo los actos o los hechos hablan por sí solos. Digo, si tú catalogas a alguien como un pendejo, pero resulta que ese pendejo ha hecho esto y ha salido bien, pues entonces yo creo que ya el acto de juzgar ya te está haciendo a ti ver como más pendejo. Ahora aquí la pregunta que yo les comento del por qué de un pendejo a chingón es porque sí tiene que ver con que los actos que haya hecho o las decisiones que haya tomado para mejorarse tengan que ver con mi percepción, mi gusto, mi estilo, mi forma, mi intención, ¿no? Un poquito en el tema de la política. Fulano de tal, político, senador, presidente, no es un pendejo porque pavimentó mis calles, me dio despensas. Ah, ya entiendo el parámetro con el que lo juzgas, correcto, ¿no? Es correcto, entonces... El pendejómetro, vamos a poner. Ajá, o sea, en ese pendejómetro es realmente lo que me satisface. No me parece una buena observación. No, o sea, en ese mismo ejemplo, ¿no? Te digo, no puso los baches, mi economía decayó, esto, el otro. Probablemente desconocemos en el ámbito internacional, ¿no? Por poner un ejemplo, Salinas, ¿no? Abre el Tratado de Libre Comercio, que si se lo cuentas a un niño al día de hoy, en esa historia, te diría que eso es lo mejor que ha hecho Carlos Salinas de Gortari sin hacer para atrás el asunto. Pero, por ejemplo, a mi mamá que le toca ese tema, dice, la verdad es que por el PRI tuve casa, por el PRI tuve empleo, por el PRI esto, por el PRI lo otro. Entonces ya no estaba tan pendejo el Salinas. Cambia la perspectiva y como me acuerdo rápido a un pequeño paréntesis en el que nosotros lo hemos tocado ya de manera interna un chorro de veces, el típico hombre que es mantenido por una mujer. Y para nosotros ese güey es un chingón, ¿no? Evidentemente sí. Hablando de una manera de broma. ¿Vale? Y para las mujeres, no, ese güey es un pendejo. O sea, tiene razón Abraham, la perspectiva es muy diferente. Claro. La perspectiva va a depender de qué tan pendejo, qué tan chingón es. Así es, o sea, de cómo te fue en la feria. Así es, ¿no? Creo que es la respuesta a la pregunta de cuándo dejas de ser un pendejo para ser un chingón. Tiene muchísimas respuestas. Y no va a haber una exacta que diga de este punto a este punto. Como bien lo dice Abraham, de la perspectiva, como lo dices tú, pues de la empatía, de cuando empieces a escuchar, a lo mejor como lo digo yo, pues con hechos, y mucha gente dirá diferentes cosas, ¿no? Pero sí, encontrar una sola respuesta, eso está muy cabrón. Justamente ahí va la siguiente pregunta que va encaminada a lo que tú estás comentando, Julio. ¿Tus órdenes son pendejas? O sea, no las tuyas, sino le preguntamos a la gente, ¿no? Para que hagan una... Ya iba a decir yo que sí. Que no les estoy diciendo. Todas. Y esto también es para que la gente que nos está viendo haga una introspección y analice, digo, si tiene gente a su cargo, y no nada más es a nivel laboral, sino a lo mejor también a nivel personal, ¿no? Las decisiones que tomamos, evidentemente, yo creo que muchas de las decisiones que tomamos no solo son pendejas, sino son inconscientes o incoherentes, que no van con lo que nosotros deseamos, pero ¿por qué las tomamos? Yo creo que desde este punto de vista en el que nosotros podemos comenzar a darnos cuenta que no nada más el pendejo es el que tengo enfrente, sino probablemente si pongo el espejo sería como yo creo que en el momento en el que te das cuenta de todos los errores que estás cometiendo, dejas de juzgar a los demás y te preocupas por comenzar a mejorar, y es cuando los pendejos empiezan a desaparecer en tu vida, ¿no?
digo, siguen existentes ahí, pero no les das tanta relevancia como anteriormente se las dabas. Yo creo que la gente que constantemente está pendejeando a la demás gente, o lo hace de coto, porque en México tenemos como que esa cultura y ese sentido del humor bastante negro y bastante ácido, que no estoy peleado con ello, pero ya de una manera un poquito más violenta en la forma en la que te descargas en todo lo que tú no quieres cambiar o no te has dado cuenta que estás mal, vas y lo descargas en que tú eres un pendejo, y al final nunca hago una introspección para saber en qué estoy malo, porque yo no sería un pendejo, ¿no? Entonces, reitero la pregunta, ¿sus órdenes son pendejas? También para que la gente haga una introspección. Yo creo que no hay órdenes perfectas o no hay órdenes sin errores, conforme vas avanzando, vas tomando buenas y malas decisiones y basado en esas decisiones vas dando esas directrices o esas órdenes. Y coincido mucho en lo que comentaba hace unos minutitos Abraham, depende de la perspectiva. A lo mejor yo doy una indicación que va en pro del crecimiento de la empresa y posiblemente todos los colaboradores lo ven como una indicación pendeja, pero depende de la perspectiva. O sea, tú estás sentado del otro lado del escritorio y ellos están sentados en el extremo contrario, entonces depende mucho la situación, el tiempo, la condición. Hay veces que la situación apremia y no, ni siquiera tienes tiempo de pensar o de reflexionar y avientas la orden y lamentablemente cuando te das cuenta dices, puta, fue una orden mal dada o la calabacé, ¿no? Pero creo que en base a esos errores vas aprendiendo y si antes, no sé, el primer año lanzabas 100 órdenes pendejas, a lo mejor después de esos 2 años, pues ya nomás estás lanzando 20 y más adelante lanzarás 2, 3, ya irá disminuyendo, ¿no? Pero yo considero, me pongo como ejemplo, sí he dado muchas órdenes pendejas y sin justificarme por situación, tiempo o necesidad, porque siempre hay que darse aunque sea 5 minutos para reflexionar lo que vas a pedir, ¿no? Pero se aprende. En mi experiencia yo he aprendido. De órdenes pendejas yo he aprendido. Tanto como que me las dieran, como yo darlas. Porque cuando te las dan, puta, estás a toda madre criticando, ¿no? Ese pendejo me dio una orden, está loco. Pero ya cuando toca darlas a ti, hay veces que ya entiendes, con razón ese pendejo daba estas órdenes, no estaba tan pendejo, güey. O sea, es complicado. Es que el pendejo es tan subjetivo. O sea, no sé. ¿Tú qué opinas? Ahora, aquí el detalle es que a veces somos muy efervescentes, ¿no? Yo creo que a veces actuamos con la circunstancia. Yo creo que es muy, muy complicado que, vamos a poner en ejemplo, una trifulca en el fútbol. O sea, si estás en medio de la trifulca, aunque no te gusten los golpes, tienes de dos sopas, o te defiendes o le corres. Entonces, en cualquiera de los dos casos tienes que actuar. Tal vez haya personas que les guste la violencia y que sea algo que disfruten, que incluso ellos podrían incitar a que se haga esa trifulca, y a la hora de la hora están repartiendo por acá y por allá, pero tienen tanta habilidad o destreza de estarlo haciendo tan seguido que salen bien librados, a diferencia de las personas que a lo mejor no les gusta y entonces están en ese parámetro. O sea, corro o me voy, pero si me voy los dejo en desventaja, si corro seré un pendejo, X o Y, ¿no? Y si me quedo también. Y si me quedo probablemente también, ¿no? Entonces, ¿qué importancia es de que en ese momento tengas la frialdad o tengas la madurez, podríamos llamarlo de alguna manera, para que en ese momento puedas darle un giro de 360 grados a la actividad, acción, circunstancia o lo que sea, para que no sea de esa manera? Y yo creo que el ser humano, el 98% de sus decisiones están tomadas a la ligera. O sea, es tanto, ya como bien dice Julio, ¿no? Ya en base a varias experiencias o a varias pendejas cosas que hemos hecho atrás, dices, no, esto ya me pasó, ya no lo vuelvo a hacer, esto ya me pasó una vez, fue esto o fue el otro, o lo pinté de color azul y resulta que era morado, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano también se va en cuestión de experiencias. Entonces, si también no tienes esas experiencias, vuelvo al caso del que le gusta la trifulca. O sea, si cada 8 días las hace, seguramente va a salir bien librado. A que si es tu primera vez que vas a hacer partido y no sabes ni qué onda, y pum, seguramente vas a salir con los
bien puteado, ¿no? Eres del América y te pones donde están los Pumas, ¿Dónde putas. estás? Exactamente. Eres de un pendejo. Entonces, la siguiente vez, ¿qué va a pasar? No vas a ir a ese lado de la cabecera, ¿no? En el estadio, vas a irte al otro lado. Entonces, yo creo que también ahí es importante. Las doy porque soy inexperto, porque a lo mejor el conocimiento sí le tengo, pero no soy el que busca los golpes. O, pues toda mi vida he crecido con golpes, pues obviamente que voy a hacer un chingonazo a la hora de que me suban al ring, ¿no? Entonces yo creo que también tiene mucho que ver las experiencias que a veces podemos traer. Digo, coincidimos con lo que comentaba hace unos minutos, depende de la situación, ¿no? Hay veces que, como el ejemplo que pone ahorita Abraham, que dices, bueno, o corres o te defiendes, ¿no? Digo, en ese momento yo correría, ¿no? Pero no pendejo sé, el que se quede, ¿no? pero a lo mejor ya puto el que se quede. Ahora, ahí te va. O sea, no es lo mismo cuando ya lo estás reflexionando, cuando lo estás viviendo en el momento, Claro. Digo, a mí me pasa mucho que me estoy bañando y empiezo a reflexionar lo del día anterior y digo, puta, ¿cómo no hice esto? Hubiera contestado el otro, hubiera apuntado. Sí, güey, pero ya pasó, no lo hiciste en el momento. Cuando alguien te dice, ¿qué crees, güey, que choqué? ¿Por qué no frenaste? Que no mames, o sea... Ya sé que tenía que ver. Ya sé que tenía que ver, no, pero no frené. Entonces, depende mucho la situación para que no des órdenes pendejas. O sea, si hay tiempo para reflexionar, yo 100% aconsejo, no den órdenes al momento, reflexionenlo tantito, que se vean como López Obrador, que tarda 20 minutos en responder una pregunta. Creo que es lo más sabio que se puede hacer, tardarnos en reflexionar la instrucción que vamos a dar. Y Si la situación lo permite. Si lo ¿no? permite, si no, puta, pues haz uso de tu experiencia y de tu... Libera el 2% de tu cerebro. ahora repite la frase con la que iniciaste que te dijo tu mamá. Que a veces es mejor quedarse callado y aparentar ser un pendejo que abrir la boca y confirmarlo. Justo eso, ¿no? Exactamente. Ahora, aquí viene de la mano con lo que tú estás diciendo casi siempre que terminas con eso, terminas acertando en la siguiente pregunta, ¿qué órdenes no serían pendejas? Espérame. Es subjetivo. Sí, pero yo creo que sí tenemos como un parámetro como para poder delimitar por lo menos, aunque sea subjetivo, qué órdenes no de primera vista no serían pendejas. Yo creo que órdenes que no serían pendejas serían órdenes que dañaran a una persona, que perjudicaran de manera intencional a algún inmueble, a la empresa. ¿Sí me explicó qué tipo de órdenes? O yo he conocido casos de personas que te dicen, quédate a trabajar, sales a las 3 de la mañana, oye, ¿y cómo vas a ir? No es estúpido. O sea, yo creo que sería una orden pues, que no estaría como muy coherente, ¿no? En ese sentido, podrías tener... Eso ya es esclavitud, güey. Pero es una orden, ¿no? Yo creo que sí podríamos como delimitar qué tipo de órdenes, por lo menos no de manera ambigua, no serían tan pendejas, ¿no? Sin perjudicar sería, ¿no? Ajá, por eso te digo, o sea, yo creo que... Yo insisto, es subjetivo, güey, porque sin perjudicar a quién. ¿Me perjudico a ti o me perjudico yo? Y si eso le sumamos la pinche frasecita que gobierna, que dice de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues ya nos chingamos. Y yo sé que es complicado, pero habría la forma de encontrar un término medio en la que el que da la orden posiblemente sí diga, güey, pues o sea, estoy consciente de que si la doy como tal voy a perjudicar a una persona y podría mediarla para que a lo mejor si va a salir perjudicada no salga tanto y yo tampoco salgo como yo pensaba, pero los dos podemos salir ahí más posiblemente o menos, sí, se busca un punto de equilibrio, pero es que es complicado. ¿no? La consideración sería una palabra como para el momento de tomar una orden. Considero que sí. ¿Tú qué opinas, Abraham? Sí, creo que sí, totalmente está subjetivo. Sí creo que haya parámetros, coincido, en que debería de haber al menos estándares. ¿Del ¿no? pendejómetro? Estándares. A la mitad. Estándares. Sí, claro, porque, o sea, imagínate, efectivamente todos traen carro en la empresa y resulta que Juanita, la de contabilidad, ese día no trae carro y pides que salga a las 3 de la mañana, pues está como incongruente. Pero como también dice Julio, o sea, todos tienen, nadie tiene ningún problema, pero ella casualmente ella sí. Pero sí coincido en que debería de haber algún estándar para de criterio, ¿no? De criterio. Conozco a un señor que siempre dice sentido común. Y yo creo que efectivamente el sentido común cuesta trabajo tenerlo. Es lo que siempre hemos dicho, el sentido común es un don. Debería ser. He llegado a pensar que es un don, o sea, Sí, que es una sí. habilidad. No sé. A ver, yo del 1 al 10 me considero que tengo un 4, un 5 más o menos de sentido común.
Y no sé si sea mucho o sea poco en mi escala, a lo mejor en tu escala dices es nada o es mucho, no lo sé, pero he llegado a pensar que es algo, no sé, tendríamos que hacer un podcast dedicado específicamente al sentido común para ver incluso cómo se podría fomentar el desarrollo, porque el 90% de las malas decisiones viene por un sentido común nulo. Nulo. Y me atrevería a decir que las decisiones pendejas están ahí bien fundamentadas. O como cuando te dicen que eres el niño que trae los cerillos en la mano jugando en el mercado de los cohetes. ¿Qué sentido común? Y es un acto pendejo, ¿no? O sea, sí habría como un parámetro Pues digo que sí hay como, ¿no? como un pendejómetro a la mitad. Para decidir, oye, ya, equilibrado. Si te pasas de esas rayas, y ya es una decisión pendeja, tú también no abuses. Ahora, ¿el que da órdenes pendejas es un pendejo? No siempre. ¿De qué depende? De la situación. Es situacional. Yo insisto, o sea, cuando no tienes la experiencia del 100%, digo, para empezar habría que preguntarnos si hay alguien que tiene la experiencia del 100% en algo, ¿no? Pero si hubiese, posiblemente esa persona no dé órdenes pendejas. Ahora, en el caso de muchas pequeñas y medianas empresas, con los dueños de las empresas, puedes ser un chingonazo en tu ramo y no saber dar instrucciones, o que tus instrucciones no estén basadas en una realidad que se está viviendo. Puede ser el caso, que des órdenes pésimas. O incluso puede ser un pendejazo y atinarle a la instrucción, güey. Digo, eso también pasa. Y a lo mejor de ese golpe de suerte se viene una lluvia de cosas buenas. Entonces, para ahí dejas de ser un pendejo, ¿no? Y cuando vuelves a tomar una mala decisión, regresas a tu estado natural, ¿no? De pendejez. Pero es complicado, es muy complicado. La pregunta la formulé sobre todo porque yo me imagino que seguramente muchas personas que están viendo el podcast conocen o a lo mejor se tienen identificados de que dan una mala decisión tras otra y decir, ¿seré yo un pendejo? O sea, ¿cómo dejaré de ser un pendejo? Por eso preguntaba yo, ¿el que da órdenes pendejas es un pendejo? Yo creo que la respuesta es no, porque al final del día puede ser por falta de experiencia. Y a lo mejor lo único que tendrías que hacer es pues empezar a capacitarte antes de dar una orden, ¿no? Quizá reflexionar si la orden que vas a dar, a lo mejor... Analizar las consecuencias. Exacto, y a lo mejor, creo que lo platicamos en algún podcast, acercarte con alguien con mayor experiencia, oye, ¿tú qué opinas? Voy a tomar esta decisión, ¿tú qué consideras que pudiera ser bueno o malo? A lo mejor pides una retro y a lo mejor pudiera salir no tan mala la decisión, ¿no? Ahora, no sé si estarían de acuerdo con esta perspectiva que les voy a comentar, que a veces también el dar órdenes viene desde abajo en cuestión de edad. Yo creo que también hay personas que nacen o sea, están en el grupito del tocar el timbre y vas tú. Están en el grupito de vamos a aventarle ciertas huevazos a la vecina. Vas, tú vete por esto, tú vete por esto, tú vete por esto. Yo me escondo atrás para que nadie me vea, ¿no? Ahorita estoy viendo un programa, me encantó la palabra que están usando en esa palabra. Emperadorcito. Ahorita me acuerdo de la palabra. Pero, sultancito. ¿Cómo poder estar sentado desde una silla que todos están viendo que no estás haciendo nada? Estás dando órdenes, pero nadie es para decir, oye, ¿y ese pendejo por qué no está haciendo nada? Sino que es como el de, o sea, yo no veo que se enojen, yo no veo que se molesten. Ahora, la perspectiva, ¿por qué les comento que si la ven desde esta manera? Y tú nos podrías aclarar un poco más por los años que llevas siendo empresario, ¿no? Ahí pensé que dando órdenes pendejas. Generalmente cuando deberías de dar una orden es porque ya atravesaste al menos ese camino, ¿no? El ponerle la tapita, el sello, ya esto, al menos ya, oye, la vas a poner así, 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 y vas a agarrar el envase de tal lado, o sea, ya previamente lo conociste el proceso. Pero, regreso a ese punto, si toda tu vida ha sido de dar órdenes, te va a salir natural, y si no ha sido el caso, que tú fuiste el que lo hizo, y que al contrario, a ti era el que te mandaban, ¿en qué momento es en donde das como ese brinco o ese salto de poder empezar a dar órdenes? Y bien dices, ¿no? O sea, puede que tengas toda la experiencia del mundo, pero tal vez la orden no. Entonces, por eso es que en ese sentido, no es un pendejo, realmente no es un pendejo, ¿no? Pero no sabe ordenar.
Incluso puede ser el tacto, ¿no? Puede ser también el taco. Es que simple y sencillamente es, yo le llamo las órdenes imperativas sin ofender, ¿no? O sea, ¿cómo le dices a la gente lárgate de aquí? Sin que se ofenda, ¿no? Si no es el de invitarlo a salir, esto ya terminó, se acabó, vámonos, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Déjalo, yo lo hago. Pues déjalo, yo lo hago. Exactamente. Fíjate como... que eso yo coincido mucho contigo porque, por ejemplo, yo toda la vida he estado acostumbrado a dar órdenes. Y siempre me han dicho, das órdenes de mala manera y que no sé qué. Y yo creo que eso podría hasta catalogarse como que a lo mejor la gente dice, es que ese güey da órdenes bien pendejas, pero a lo mejor se refieren al tacto en que te la está dando, porque a lo mejor la indicación es buena, pero la forma también pudiese como que dañar el fondo, ¿no? De que no es como tal una orden pendeja, pero la siento agresiva porque no me gusta como me la están dando. Están diciendo? ¿Cuánto tiempo llevas dando órdenes? Pues nada más en el negocio 16 años. ¿Y previo a eso? No, más, o sea, tuve la suerte que en la mayor parte de los trabajos que tuve jefaturas, tuve gente a mi cargo. Obviamente, cuando era joven y estúpido, lo más seguro es que diera órdenes estúpidas. Ahora yo soy viejo y sigue siendo estúpido y ahora las órdenes pues ya las doy con más tacto. Ahora, ¿coincidirías entonces conmigo que incluso a lo mejor en casa, no sé, una salida un domingo, tú decides a dónde, de qué manera, en qué forma y demás? O sea, ya incluso la gente es como, pues lo que diga. O sea, ya está recargado en el que menciono, ¿no? O sea, desde la silla cómoda, con pies. O sea, él es el tantito. Bueno, pero te voy a decir algo, cambia. O sea, obviamente en tu empresa, pues hasta el que no le parezca va a tener que seguir la indicación. En tu casa... Ya es una negociación. Ya es una negociación, sí, y solo si le permites a tus integrantes negociar. ¿Cuántas veces no escuchaste de tu mamá? Porque lo digo yo. Y el pedo viene desde chiquitos, güey. Y puede ser que crezcas con ese tipo de respuestas cuando tú llegas a tener un cargo. Cuando tú dices, oye, quiero que hagas esto, ¿por qué? Pues porque yo lo digo, ¿no? Claro. Soy tu jefe. A lo mejor sí hay una razón lógica detrás, pero la forma en la que la dices claro, es la equivocada. Viene a mi memoria la película de Matilda, donde está la niña queriendo discutir con Danny DeVito, no recuerdo el nombre del personaje, pero le dice él, porque yo soy grande y tú pequeña, porque yo soy fuerte y tú débil, porque yo... Eso es lo que escuchas en la casa, güey. Y si lo estás escuchando constantemente en la casa, ¿cómo vas a definir cuando estás recibiendo una orden pendeja? Claro. Y si te pones a analizar un poquito, no te das cuenta de que la orden es pendeja hasta que alguien viene y te la dice. ¿También? O hasta que tú la das, ¿no? O hasta, digo, en el caso de que no te des cuenta, no sé si te ha pasado, estás en el tráfico, que está muy detenido, y basta con que solo un cabrón toque el claxon para que todos enloquezcan. Entonces, yo lo viví, o sea, yo en las empresas donde estuve, daban órdenes pendejas y no te dabas cuenta, y me incluyo, que la orden era pendeja hasta que no llegaba. ¿Cómo ves, güey? No mames. Pues es que nos va a perjudicar. Ah, no, pues sí es cierto, güey. Y entonces ahí empiezas a alborotar el gallinero. Entonces, pero creo que básicamente es eso, o sea, no siempre las órdenes pendejas vienen de pendejos. Claro. Y no siempre los pendejos dan órdenes pendejas. O sea, es un poquito difícil. A lo mejor la respuesta sería fundamentar la orden que estoy dando. Yo creo que sí, habría que reflexionar las consecuencias de la orden que vas a tomar. Y mira, yo conozco mucha gente que igual son dueños de empresas, que les dices, oye, güey, pero esa madre estuvo mal. Mira, en mi opinión, así, puede traer como consecuencia y esto, ¿estás de acuerdo? Y ya empiezan a reflexionar y dicen, no, pues sí. Ah, ya que se chinguen, güey, yo soy el jefe. Pues bueno, güey, ahora sí que allá tú. Pero si realmente reflexionáramos las consecuencias de la directriz que vamos a dar, posiblemente evitaríamos muchas órdenes pendejas. Yo creo. Muy bien. Ya para cerrar el podcast del día de hoy, que me gustó muchísimo. Comentarios finales, Abraham. Pues realmente a mí el lenguaje mexicano, en específico mexicano, me encanta. Hay quienes dicen que hablan español y puras pendejadas. En mi caso yo considero que hablo español y mexicano. La riqueza que tiene el idioma es que tiene muchísimas connotaciones y
ofendes, agredes o curas, a veces con la misma palabra, ¿no? Entonces, realmente este tema yo creo que efectivamente da para aventarnos 2 o 3 horas más y más cafecitos, porque sí, o sea, es excesivamente subjetivo, tiene mucho que ver con tus raíces, tiene mucho que ver con lo que a ti te gusta o no te gusta. La educación desde casa, ¿no? La educación desde casa, por supuesto, y al final del día sí recibir órdenes generalmente nos cuesta. Entonces, ¿cuándo es una orden brillante? Aquella persona que también puede ver o puede alcanzar a vislumbrar ese trasfondo, ¿no? Quiero pintar el local de color naranja. Oye, está feísimo el color. ¿Por qué naranja? Pues porque voy a vender tacos, ¿no? Técnicamente, por ahí se dice que naranja tiene que ver con comida. Entonces, bueno, no, pues una idea brillante. Pero al mexicano muchas veces nos gusta que nos digan el por qué. Ya lo dijiste, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que levantar yo mi cuarto? Bueno, qué fácil fue para las mamás, es porque lo digo yo y se acabó el tema. Pero cuando ya es más grande la conversación o eres más adulto, o sea, un por qué fundamentado está complicado. Pero sería lo ideal. O sale sobrando, ¿no? O sea, no, yo creo que haría cambiar la perspectiva, pero quien recibe la orden. Por ejemplo, ahí sería como definir qué tipo de órdenes, porque si estás hablando de que ya no tendrías ni siquiera por qué cuestionar cierto tipo de órdenes que sabes que son, o sea, que tu sentido común te dice, güey, ¿por qué tienes que levantar tu cuarto? ¿Sí me explico? O sea, hay órdenes que la respuesta, o sea, no necesitas fundamental. Es que si tú eso se lo dices a un niño de 12 años, él necesita el fundamento, güey. Pero bueno, si sí, te lo dice tu mamá cuando ya tienes 43, ya está de más la explicación, güey. Sí, pero estoy seguro que si nos aventamos otras 2 horas, que evidentemente no va a suceder, encontraríamos órdenes de lo más peregrino en donde realmente la fundamentación saldría sobrando. Oye, ¿por qué tendrías que dejar al vato que mantienes? ¿Sabes? O sea, no es una orden, pero porque lo amo. pero sí, o sea, sí entienden el punto que quiero llegar, ¿no? O sea, hay órdenes que no necesitarían ni siquiera fundamentarse. De acuerdo. A lo mejor en la toma de decisiones o donde tiene que ver como con jerarquías, yo creo que es donde más se da y pienso que a lo mejor sería sano para la empresa o para la organización o para la estructura. Pienso que sería sano el de, ¿sabes qué? Se va a tomar esta directriz por esto y esto y esto para llegar a esto. Y entonces pienso yo que es donde el que te estaba viendo como el pendejo es el de... Tiene razón. ¿No? Bueno, yo tengo un punto de vista muy particular porque, como lo comenté en un podcast anterior, yo puse mi negocio porque me cagaba recibir órdenes. Me choca que me manden. Entonces, yo honestamente nunca juzgué una orden como pendeja o sabia. Para mí una orden es una orden. La repercusión o la consecuencia ya no va a ser para mí, sino para quien la dio. A mí me daban una orden y yo la seguía como me dijeran, aunque yo la viera mal. Al final diré, bueno, pues ahora sí que tú sabrás tus razones del por qué la das, ¿no? Pero yo creo que lo primero que deberemos hacer es dejar de juzgar y de señalar a los que dan las órdenes como pendejos, o si no como pendejos, como órdenes pendejas, ¿no? A lo mejor coincido mucho en lo que dice Abraham, de, bueno, a ver, para mí es una orden de pendeja. ¿Por qué no mejor le preguntas a tu jefe, oye, ¿me podrías, nada más como mero dato referencial y de aprendizaje, por qué esa instrucción? La voy a hacer, o sea, independiente de la respuesta, la voy a hacer, pero me gustaría saber por qué estás tomando esta decisión. Y desde ese punto te volverías incluso un poco más empático con el jefe. Te sirve porque aprendes del jefe para que cuando tú seas jefe sepas el por qué estás tomando decisiones y posiblemente te ganes un lugarcito en donde no toda la gente te juzga que das órdenes pendejas. ¿Correcto? Muy bien. Yo pienso que mi comentario final, si las personas fuéramos más empáticas y escucháramos más la opinión de las otras personas, no solamente para tomarlas en cuenta, sino para ver por qué es interesante escuchar a una persona que tiene algo completamente diferente que opinar acerca de lo que tú opinas, por los opuestos. Yo creo que cuando existe eso,
pues tú si eres una persona que considero pudiera ser sabia, pues empieces a crecer de manera personal y profesional, porque tú estarías en desacuerdo a la orden que yo voy a tomar, a ver, platícame. Y entonces yo podría incluso mejorar la decisión o seguir con la decisión, pero al final del día el escuchar lo que otra persona tiene que decir sobre lo que estás tú diciendo, te da más que humildad. Yo creo que te ayuda a seguir avanzando en un lugar en el que definitivamente es muy complicado, porque las tomas de decisiones no solamente te perjudican a ti, dependiendo de qué tan arriba estés tomando la decisión, o incluso si es tu propio negocio, como la gente que emprende sus negocios con nosotros, puede tomar una mala decisión y a lo mejor ellos piensan, pues nada, me va a perjudicar a mí, pero y tu familia, y tus hijos, y tu esposa, y las personas que dependen de ti económicamente, y tus clientes. Yo creo que si nos pusiéramos a pensar que las decisiones que tomamos realmente sí repercuten a muchas más personas, fuéramos más empáticos en que sabemos que una decisión mal tomada sí puede perjudicar bastante, creo que podríamos empezar a tomar mejores decisiones. Hay decisiones que no tienen una consecuencia mayor, que probablemente pues quizá no sería como tan necesario que escucharas otras opiniones, ¿no? Pero hay decisiones que las personas que las tomen en ese momento sabrán que es una decisión que trae una consecuencia trascendental, y yo creo que deberíamos de ser humildes como para decir, soy un pendejo, me gustaría que me dieran su retro, ¿no? De acuerdo. 100%. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que vieron el podcast. Recuerden, pueden compartirlo, darle manita arriba, dejen en los comentarios qué otro tema les gustaría que tocáramos, y pues nada, cuídense mucho. Hasta luego.